Muy buenas, hermanitos. Bendiciones. Continuamos hoy con libro de Génesis capítulo 25, estudios bíblicos. Nuestro hermano Roberto Miranda. Vamos a ver resumen clase pasada, capítulo 25 de Génesis, verso 1 en adelante, dice la palabra. Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Setura. Ella dio a luz a Simram, Joscam, Medán, Medián, Isaac y Seba. Y Joscam fue padre de Seba y de Deván. Los descendientes de Deván fueron los Asueros, los Letuseos y los Laumeos. Los hijos de Medián fueron Efa, Ester, Anoc, Abía y Elda, y todos fueron los descendientes de Abraham por medio de Setura. Entonces vemos estas naciones, inclusive me recuerdo que nuestro hermano mencionaba, inclusive vemos parte de la palabra que hay parte de estas naciones que inclusive estuvieron en contra de la nación de Israel. Dice el versículo 5: Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac. Vemos una gran, hermosa promesa aquí que Dios le iba a hacer todo a través de Isaac, porque se lo había prometido multitud de veces. Muchas veces hemos leído como en la simiente tuya, igualmente por la matriz de Sara, tendrás a un niño y él será bendito y él en su nombre y a través de él, de esa generación, serán benditas todas las naciones de la tierra, por estatuto, por tiempo perpetuo, inclusive hasta nuestros días seguimos teniendo la hermosa bendición de que a través de ese pacto o esas promesas que Dios hizo, somos una nación hermosa y bendita. Dice el versículo 6: antes de morir, le dio regalos a los hijos de las concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a la tierra del oriente. Entonces, bueno, vemos un principio aquí donde el primogénito heredaba absolutamente todo, es el que recibía la bendición del padre, es el que llevaba o continuaba con toda la heredad que tenía esta familia, era de generación en generación, dado los primogénitos. Y vemos un ejemplo también cuando muere, voy a hacer un paralelo con el libro de Ruth, cuando muere Elimelech, el esposo de Noemí. Noemí necesitaba ser redimida para no perder inclusive la heredad de Elimelech, porque Malión y Kelión, que eran sus hijos, también habían muerto. Dice el versículo 7: Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de una larga vida y satisfactoria, y dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Este momento es un momento maravilloso en la palabra, donde Dios le permitió vivir a Abraham en buena vejez, lo llevó por largos días y estuvo con él hasta su último momento. Inclusive, como dice la palabra, dio su último suspiro y se reunió con todos sus antepasados. Sus hijos, Isaac e Ismael, lo enterraron en la cueva de Macpela. Importante ver aquí cómo aparece Ismael, donde sí va a enterrar a su padre. Me acuerdo el comentario de mi hermano Fidel, que decía que bueno, que estuvo sus principales hijos, por decirlo así, los primeros, como es Ismael y Isaac, porque estuviesen presentes, y los demás quizás no los menciona la palabra, quizás estuviesen o no lo sabemos. Pero bueno, seguimos leyendo la palabra. Dice que lo enterraron en la cueva de Macbela. Y esa es la misma donde compró esa heredad y se la rogó para poseerla al dueño, donde enterraron a su esposa. Bueno, como lo va a decir la palabra a continuación. Cerca de Macmen, el campo de Frón, hijo de Suar el hitita. Ese era el campo de Abraham que había comprado a los hititas, donde había enterrado a su esposa Sara. Versículo 11. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se estableció cerca de Beer-Jai y Roy y en el Negev. Sabemos que es tan importante la bendición del Padre, es tan importante que vamos a ver ese- e- es- esa misma bendición, la vamos a ver a continuación, capítulos después, de cuando Isaac ya está viejo y va a dar la bendición al primogénito. Sabemos que van a nacer estos dos gemelos y la bendición sería de aquel que iba a salir primero del vientre
de su madre. Pero bueno, luego veremos la historia que hubo una estrategia de parte de la esposa de Isaac para poder darle la bendición más bien a Jacobo, que nació segundo. Dice versículo 12 en adelante, vamos a ver los descendientes de Ismael. Este es el relato de la familia de Ismael, el hijo de Abraham por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La siguiente lista corresponde a los descendientes de Ismael por nombres y clanes. El hijo mayor fue Nabaiot, perdón, seguido por Cedar, Adlel, Mibsam, Mixa, Duma, Masa, Adad, Tema, Jetur, Nasif y Cadema. Estos 12 hijos de Ismael fueron los fundadores de 12 tribus y cada uno llevaba el nombre del fundador registrado según los lugares donde se establecieron y acamparon. Verso 17. Ismael vivió 137 años y después Dios último respiro, y se reunió con tus antepasados antes de morir. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Ávila hasta Shur, que está en el oriente de Egipto, en la dirección de Asia, y allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. ¿Sabes? La palabra de Dios está volviendo a repetir lo que le había dicho al nacer este niño, que se lo dijo a Agar, se lo dijo que él era como un burro, en el sentido de lo encontrado, de lo que iba a ser en franca oposición con toda su familia. Y sabemos que lo que viene a continuación eh, es algo importante, porque es bueno que nosotros como cristianos, voy a hacer un pequeño paréntesis en cuanto a Ismael, sepamos lo que representa Agar y lo que representa Sarai, que ya los vimos en clases pasadas con el Nuevo Testamento, que representaba a la esclava y uno representaba a lo que era la libre. Y importante también conocer y saber que hay lamentablemente doctrinas ahí fuera que están asegurando que la bendición de Dios no viene por medio de Isaac, sino a través de Ismael. Lamentable y terrible esto que está sucediendo en el mundo islámico, en el mundo de la yihad, porque conozco un poco más de cerca, me ha tocado tratar de evangelizar a, a estas personas y ha sido difícil entrarles con la palabra y hacerles entrar en razón en cuanto a que la palabra de Dios es única y que la bendición viene a través de Isaac, de la descendencia de Jacobo, de las 12 tribus de Israel. Pero es algo que es bueno saberlo como iglesia de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos, hermano Roberto Miranda, a partir del 19. Activa tu micrófono, Robertito, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por recordarme. A veces no se me olvida la palabra, pero sí se me olvida prender el micrófono. Eso sí. Tremendo resumen. ¿Algún comentario adicional antes de seguir adelante? Yo sé que, de menos aquí los varones, nos iríamos de calle a la siguiente historia, pero antes de seguir, quiero que tengamos pensado en nuestros pensamientos a las hermanas que están aquí entre nosotros. ¿Qué es lo que dice Génesis 3:16? Leo, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él se gobernará sobre ti. ¿Cuál duele más? ¿Dejar que te controle tu marido o dar dolores de parto? Nosotros los Dolor de varones no parto. entendemos. Nosotros pensamos que un dolor de parto es tan duro como si me dicen que no puedo tomar café o algo por el estilo, ¿no? Pero ustedes las mujeres sí saben lo que es el dolor de parto, porque es lo que dice aquí. Y en esta parte de la historia no se habla de dolores de parto, pero estas mujeres han tenido una cantidad de partos tremendas cuando se ponen a pensar.
Nomás quiero que pensemos en el trabajo también del papel de la mujer en todo este asunto. ¿Y por qué es tan importante el papel de la mujer en cada uno de estos casos? ¿Ok? Entonces, si alguien, alguna de las hermanas nos quiere comentar a qué se puede comparar un dolor de parto. Bueno, Marlene, hermano, cada Gladys. parto, cada parto es diferente, ya sea niña, sea niño, pero el dolor es el mismo. Eh, Independientemente si el niño viene cruzado, la posición y todo eso. Pero en el momento de nacer es que se le abre a uno todas las entrañas y se siente como que le están arrancando la vida. Es un dolor inexplicable, momentos que uno a veces desea ya no más, hasta aquí. Y es un dolor súper, súper sinvergüenza porque no se puede describir al momento después que le entregan a esa criatura que es parte de uno, un regalo de nuestro Señor. Pero sí, hay muchas madres han perdido su vida en ese momento, pero otras hemos tenido la bendición de soportar ese dolor sin, sin analizar que es parte de un castigo y que lo tenemos que enfrentar como tal. Esa es mi opinión. Buen comentario, Alejandro. Sí, gracias, Gladys. O sea, no había epidurias, no había raquia, no había cesáreas, no había anestesia. Me imagino yo, no sé. Sí, Marlene, no le oigo. No, yo solamente lo que quería comentar es que Dios es muy sabio al hacer las cosas. La doctora una vez me explicó que el cerebro manda después de que la mujer da luz y tiene el bebé, manda el cerebro una sensación de bienestar que luego la mujer puede volver a quedar embarazada y como que se le olvida el trauma que tuvo cuando tuvo el bebé, pues. Es una cuestión que es, si no imagínate, uno tendría un solo hijo y no tendría más porque era tan traumatizado por esos momentos. ¿Qué es lo que sucede? Que no, que en Dios en todas sus sabidurías, ese momento se olvida, el cerebro manda una sustancia que tú olvidas y te da una sensación más bien de bienestar, que puedes después al año siguiente volver a quedar embarazada y ya no tienes ese recuerdo como no es si tienes el recuerdo, no tienes ese como ¿cómo se diría? Como el trauma, el miedo de, bueno, eso fue lo que me dijo la doctora. Y bueno, y sí, tiene sentido porque después no se le olvida cuántas mujeres mi suegra tuvo muchos hijos. Imagínate si no tuvieran, no sé, se cuidaran, qué sé yo. Bueno, algo más, hermano, perdón, es que la mujer en esa situación, en ese caso, somos más fuertes que los hombres y el Señor no nos abandona. Él no nos deja pasar por situaciones donde no podamos sobrellevar. Entonces, en varios casos en la Biblia, que los hombres vieron visiones, éxtasis y se desmayaron. Y nosotras las mujeres no tan fácil. Entonces, el hombre es más fuerte físicamente, ese trabajo pesado, brusco que hace el hombre, pero nosotras tenemos más fuerza, resistencia en el cargo que nos dejó el Señor como mujeres. Así es que, bueno, el Señor sabe por qué a nosotras nos dio esa parte y también nos dio la fuerza para salir adelante en ese dolor. Muchas gracias, Gladys y Marlene. Solo quería meter ese paréntesis ahí para que procuremos entender un poquito más todo lo que está pasando, especialmente los varones.
que lo leemos y no nos damos cuenta del servicio y el papel de la mujer en todo este asunto, ¿verdad? Pero si no hubiera mujer aquí, no habría descendencia. La promesa primero se la hizo a Abraham, ¿verdad? Y después a Isaac. Pero ¿a quién más le hizo la promesa? Según el capítulo 24, versículo 60. Leo, cuando Rebeca partía, le dijeron la siguiente bendición: hermana nuestra, que llegues a ser madre de muchos millones y que tus descendientes sean fuertes y conquisten ciudades de tus enemigos. Ahí está la bendición para Rebeca. Y Rebeca era estéril. Eso también lo vamos a leer ahorita. Era estéril. Fíjense nada más cómo Dios trabaja. Igual que Sara. Igual que Sara. ¿Ok? ¿Estamos listos para leer el 19 en adelante? Vamos a leer del Estoy 19 lista. al 26, por favor. 19 al Leemos, 26. mi amado hermano, nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ok. Entonces ahora ya, después de hablar de lo que le pasó a Abraham y que murió su mujer y luego murió él, nos habla de la descendencia de Ismael para que entendamos que Dios cumple su promesa, ¿verdad? Que le dijo a Agar, la esclava de Abraham, que iba a bendecir a ese pueblo y que iba a ser gran nación también. Y ahí está cumpliéndose lo que Dios siempre manda. Siempre vemos cómo Dios cumple lo que Él manda. Y eso es una de las cosas más bellas que estamos leyendo aquí. Okay, entonces viene la lectura y empezamos a ver lo primero que nos dice. Nos recuerda de quién es hijo Isaac, obviamente, pero también nos dice ahora de dónde viene Rebeca. Y sabemos que viene del mismo pueblo de Ur, de la ciudad de Ur, pero aquí nos damos cuenta de que le llama también arameo. Es un pueblo arameo, ¿verdad? Y a los descendientes de Aram van a ser los sirios, que después también van a ser enemigos, ¿verdad? Tremendos, van a ser aliados en un momento dado cuando les conviene y en otro momento van a ser enemigos de Israel. Es muy triste, ¿no? Pero por eso, entonces cuando nos damos cuenta de eso, tenemos que dar cuenta de que hay una razón por la cual Abraham no quería que Isaac se regresara al pueblo de ellos, de donde ellos venían, sino que se quedara en la tierra prometida. Y eso para nosotros es una lección también, porque a nosotros nos gusta quedarnos de donde venimos, ¿verdad? Nos gusta seguir nuestras costumbres, pero Dios por alguna razón nos ha llamado. Nos ha llamado y nos ha llamado a estar en otro lado. Y a despreciar un poco eso, porque eventualmente el mundo se convierte en nuestro enemigo, ¿verdad? Tenemos que vencerlo, pero se convierte en enemigo de nosotros. Y tenemos la tendencia a caer en tentación, volver a lo que veníamos y volver. Como dice ¿qué es? ¿El puerco se revuelve en su cieno? ¿O cuál es
el dicho. Uno regresa. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cielo a revolcarse. A revolcarse. Y en México decimos la cabra tira al monte. Es otro dicho también, pero no está aquí en la palabra de Dios, que yo sepa, no sé. Alguna vez lo hay que investigarlo. ¿Ok? Entonces, Isaac, dice el 21, oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. Aquí es cuando nos damos cuenta de que Rebeca era estéril, ¿verdad? Y Dios escucha la oración de Isaac, lo que dice ahí, y Rebeca, su mujer, concibió. Y quiero que entendamos desde ese momento dado, o sea, una enseñanza, otra vez otro paréntesis, ¿verdad? Para la gente que piensa que uno puede tener o no tener hijos y tomar la decisión de tenerlos o no tenerlos ya cuando está el hijo formándose en el vientre de la mujer, es peligroso porque siempre que vemos aquí la decisión de Dios empieza en la concepción. La vida del ser humano comienza en la concepción, ¿verdad? Y tomarse el derecho de quitarle la vida a ese ser que Dios ha creado está en peligro, ¿verdad? En este caso, Dios contesta no con uno concebido, sino con dos en concepción, ¿verdad? Y entonces, lo primero que vemos de Rebeca, porque tiene que haber pasado varios meses, es que los niños en sí, dentro de sí, estaban peleando. O sea, ella estaba sintiendo una tremenda cantidad de movimientos ahí que ya no lo aguantaba, porque dice ahí la palabra el 22, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán entre tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Fíjate cómo Dios da por hecho, que se va a cumplir la promesa, no nomás que de 2 hijos, ¿verdad? Y que a lo mejor uno nace mal, otro nace muerto, otro se muere joven. No, al contrario. Ahí está toda la intervención de Dios, que de ahí van a salir, ¿verdad? 2 naciones, 2 pueblos enteros, uno más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y no habla solamente de la persona en sí, del hijo en sí que van a ser, sino el pueblo en sí que va a pasar, la descendencia. Y eso otra vez nos comprueba, ¿no?, que las malas costumbres corrompen, echan a perder. Las malas compañías corrompen. Si nos quedamos nada más dentro de nuestra tradición humana, vamos a fallar. Necesitamos utilizar solamente la tradición bíblica, la tradición evangelística, las reglas que Dios ha puesto para poder vivir. Y cuando hacemos eso, estamos en mucho mejor situación, en otras condiciones, ¿verdad? Eso es una de las cosas que estamos viendo. En el siglo 24 se cumplieron los días de dar a luz. Había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Casi nació necesitando corte de pelo o que le rasuraran la barba, quién sabe, pero ya estaba bastante desarrollado el chiquillo. Y lo llamaron Esaú, que quiere decir rojo. Y después salió su hermano con su mano asida del talón de Esaú, y lo llamaron Jacob, que quiere decir suplantador, que toma por el talón o el suplantador, ¿verdad? Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Así unos cuantos versículos veíamos cómo Isaac amó a Rebeca. Hace unos cuantos versículos cómo el sirviente fue por Rebeca y la trajo, y ahora ya está dando a luz. Y han pasado 20 años, nada más. ¿Algún comentario? Abierto. Aquí los comentarios a lo que hemos leído hasta ahorita. ¿Alguna pregunta? Adelante. Manuel Alejandro Castelaín. Sí, hermanito. No, viendo lo que es el poder de Dios y
Y lo que comentabas del versículo 21, cuando él oró a Dios y a partir de allí contesta la oración y, su esposa Rebeca quedó embarazada, que es algo que nosotros tenemos que entender que a partir de ahí ya está la vida. Ahí ya existe Esaú, a partir de ahí ya existe Jacob, a partir de que hay esa concepción. Entonces, no podemos ver lo que está sucediendo en este mundo como normal, como el tema del aborto, porque sería quitarle la vida voluntariamente a lo que ya está concebido por Dios. Ok. ¿Alguien más? Algo que se ve ahí también es que Isaac oró para que su mujer pudiera tener un bebé. Y como usted dijo, él se casó con ella cuando tenía 40 años y ella tuvo el bebé cuando él tenía 60. O sea, pasaron 20 años. ¿Cuánto tiempo estuvo orando Isaac por ella? O sea, es la persistencia en la oración, persistir en la oración. Tremendo. Bueno, mi comentario es que, primero no parí. Tuve mis hijos por cesárea, ¿verdad? Y eso es terrible. Porque, no sé, las mujeres que me han dicho las damas que parir, pues es un solo dolor y luego eso como que se acomoda todo. Pero que te abran todas esas capas, porque vi cómo lo hicieron, lo vi por la campana quirúrgica, vi todo cómo lo hicieron, eso es terrible cuando te abren las entrañas para sacarte el niño y el proceso de recuperación es muy, muy, muy doloroso. Pero lo que quiero hablar aquí es que conozco muchísimas mujeres que no estériles y han buscado la ayuda en muchísimo, en médicos, en brujos, en diferentes cosas, buscando quedar embarazadas, ¿verdad? Y entendiendo de que como tenemos el ejemplo aquí de Isaac, de Saúl, Jacob orando, ¿verdad? Orando, Jacob no, el Isaac, orando por la esterilidad de su esposa Rebeca, y muchas veces los esposos no apoyan a sus mujeres estériles en oración, sino que eso lo dejan solamente en manos de la mujer, ¿verdad? Pero aquí vemos un esposo que también está anhelando los hijos y muchas veces pues hemos visto que hermanas por la pura misericordia de Dios con todo lo que han podido hacer para tener hijos, no lo han logrado y sin embargo Dios se los ha permitido. Conozco una hermanita tenía ya 10 pérdidas y a mí me sorprendía que ella decía que ella ella seguía confiando que Dios le iba a dar su hijo y oraba junto a su esposo, un otro hermano, los dos hermanos súper fieles en el Señor y nunca se cansaron. Y ahí están abrazando a su hija hoy en día, después de 10 pérdidas, pero se unió, como ella decía, mi esposo y yo no nos cansaremos de orarle al Señor para que Dios nos dé esa oportunidad, porque solamente esa oportunidad viene de Dios, pues. Entonces, es importante eso, pues, de esposos que también apoyen en oración a sus esposas y que no perder nunca esa esperanza de que Dios le conciba hijos, pues. Si es la voluntad de Dios, si no es la voluntad de Dios, pues hay muchos, somos madres espirituales, en la cual también podemos desbordar todo ese amor como si fueran hijos físicos. Aquellas que no tienen la oportunidad de tenerlo, pues Dios les da la oportunidad de parir en el Evangelio. Muchas gracias. Ok, gracias, Alex. Pero ¿cuál es la enseñanza que tenemos que aprender de aquí?
Yo quiero que ustedes me digan, Fidelito, vas. Hermanos, primero vemos allí lo que es, o sea, se rompe ya por segunda vez, se rompe la tradición, las tradiciones. Ya se hace la voluntad de Dios, porque ya Dios lo normal era que el primero sirva al segundo. O sea, el segundo le sirva al primero, no el segundo le sirva el primero le sirva al segundo. Ya ahí hay un rompimiento de esta tradición, ¿ok? Vemos que la voluntad de Dios era esa. Y una de las cosas que vemos ahí principalmente era la voluntad de Dios. Eso es la principal allí, que es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos ponemos contra una pared, dando, porque bueno, tiene que ser así. No, es lo que Dios decide en nuestra vida, cómo Dios toma nuestra vida. Inclusive, vemos el caso de Sara y vemos el caso de Raquel, dos mujeres estériles. Es una secuencia que hubo allí. Inclusive vemos mujeres distintas, de distintas raíces como tal, y con la misma situación. ¿Qué quiere decir ahí entonces el Señor? Dos mujeres estériles, basándose en lo que está pasando este momento, de ese versículo, esos capítulos. ¿Cómo nosotros lo podemos ejemplificar hoy? ¿Cómo podemos nosotros ejemplificar hoy esto en nuestras vidas? Eso también tenemos que analizarlo un poco. Allí es lo que yo analizo, ¿no? Ok, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, estamos viendo que primero tenemos que entender que la voluntad de Dios es la que vale, la que se va a hacer, la que se va a lograr, ¿verdad? Quizás una de las cosas que tenemos que ver es que la visión que tiene Dios es mucho mayor a la visión que tenemos nosotros. O sea, la visión de nosotros, la visión de Isaac y Rebeca era tener hijos, quizás. La visión de Dios es fundar una nación de donde iba a venir el Cristo, de donde iba a venir el Señor, de donde iba a venir la salvación, la iglesia, toda una historia completa, total y absoluta del universo, de la creación, ¿verdad? Desde la creación hasta del principio a fin. O sea, la visión que tiene que tener es una visión que nosotros tenemos la habilidad de tener una visión más grande, ¿verdad? Ya los escritores o el escritor de Génesis, pues ya tiene una visión así retroactiva porque se supone que lo escribió después, porque lo estamos leyendo, ¿verdad? Después de que esos eventos sucedieron para que nosotros tengamos entendimiento de lo que había pasado, ¿ok? Ahora, una vez que vemos que nace Jacob y nace Esaú y nace la promesa, ¿qué creen ustedes que significa el hecho de que Jacob haya estado agarrado del talón de Esaú? ¿Qué imagen está demostrándonos eso? Que haya estado agarrado del talón de Esaú para salir del vientre de su madre. No sé, de repente el comentario no es válido, pero me hace acordar de cómo el enemigo hiere en el calcañar a Eva, pero luego ella lo aplasta, no sé, es el único momento que me lleva hasta ahí, no sé por qué, si funciona o no. ¿Alfonso? Buena pregunta, ni idea. Bueno, mientras O piensas, sea, Gabrielito. Bueno. o sea, Esaú Sí. salió primero y dice que Jacob venía con su mano trabada en el calcañar de su hermano. Pero salió en segunda, o sea, de segundo. Ahora, me imagino que salieron juntos los dos. O sea, porque normalmente cuando una mujer tiene dos hijos, o sea, morochos o gemelos, primero sale uno y al rato es que sale el otro, nunca salen juntos.
En este caso, yo imagino que los dos salieron juntos porque él tenía trabado la mano en el calcañar de su hermano. No sé, lo que yo veo ahí es eso, que nacieron al mismo tiempo, aunque Esaú salió primero, claro. Pero no tengo, no sé, realmente no sé por qué significa esto. Tienes razón. Será- Ok. hermano, Hermana Elsa. Primero Elsa y después usted, Gladys. ya. Sí, me gustaría, soy yo, Tiziana, buenas noches. Estoy en el celular de mi mamá. Ah, Yo entiendo eso así, que el Señor Jesús, o sea, Él lo dice, ¿no? O sea, el Señor Jesucristo le va a dar al enemigo en su cabeza y el enemigo lo va a agarrar por su calcañar. Y sabemos que Jesucristo fue clavado en una cruz y su calcañar fue, yo creo, traspasado. No sé. Y Jesucristo es el primer como el hijo, como el hijo El de la primogénito. promesa, o sea, el primogénito y el hijo de la promesa y de la primicia y de todo, lo primero y de lo primero. Y eso es Jesucristo. Y el otro, pues ni se diga. O sea, cuando uno gana, o eres primero o eres nada. No, o sea, no sé si me explico. ok. Gracias, Tiziana. Gabrielito, ¿nos puedes aclarar todo este asunto, por favor? O lo aclaro o lo dejo más oscuro. Estaba pensando, no sé qué relación tenga, pero me acordé de cuando aquel ángel peleó con Jacob y lo tomó también del muslo. No sé qué relación tenga, pero algo hay, porque él es el usurpador, el que tomó un lugar que no le correspondía y eso le causó una consecuencia. O tuvo un pago en su persona también. Entonces, ese es mi comentario así. Fue lo primero que pensé cuando hizo la pregunta, de que tomó Bueno, el piecito del otro bebé y acá el ángel le descoyuntó, dice el texto, sí, del muslo, ¿verdad? del muslo, Lo dejó semi así. mientras con él luchaba. Hay cierta relación en estos lugares, ¿verdad? Que se toman y hay ciertas consecuencias también. Ya Dios no olvidaba ese evento. Él lo sabía, lo registraba y después se lo recuerda, como lo vamos a ver en la vida de Jacob. Hermano Roberto, Ahora sí, hermana Gladys, perdón. bueno, como un proceso natural, en un nacimiento natural, pues un bebé nace primero, pero era como que desde el vientre los dos peleaban por un lugar, ¿verdad? Y el hecho de ir así unidos, como quien dice, y ya en los años después vemos que pues vende su primogenitura, ¿verdad? Como que ya estaba esa promesa de quién iba a ser, iba a recibir más la bendición. Y siempre el que nacía primero era el que tenía la doble bendición. Pero eso es lo que yo pienso, como queriendo usurpar el nacimiento también. No usurpar, sino, ¿verdad? Como una señal, un inicio, un indicio de que quién iba a ser el primero. No, y efectivamente vamos a ver eso ahorita, en la siguiente parte de la lectura, porque eso es lo que va a suceder. Y ahí nos vamos a dar cuenta de cuál es la verdadera lección. Ahí nos vamos a dar cuenta. Vamos a seguir leyendo. Entonces, hermana Nelly, háganos el favor de leer del 27 al 34 del capítulo 25. Ya. La palabra nos dice, Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto
y habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y viendo a Jacob su primogenitura, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú: pan del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Amén. Obviamente la lección está en el capítulo 30, en el versículo 34 al final. ¿Verdad? ¿Qué es lo que Esaú debía de haber valorizado? ¿Su qué? Primogenitura. Tu primogenitura. ¿Verdad? Sin perder su lugar ahí, vayan conmigo a Efesios capítulo 1. ¿Cuál es la oración de Pablo? Empezando con el versículo 15 hasta el 18. Leo, hermano. Vea. Efesios ¿Efesios capítulo 1, qué? Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Padre Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sigue, pero paremos ahí solamente. O sea, yo quiero que veamos dos cosas ahí. ¿Quiénes son los escogidos? Nosotros. ¿Y qué es lo que debemos de valorizar? La herencia. La herencia, lo que Dios nos está dando. Si no valorizamos, no hay nada. ¿Quién fue el escogido aquí con Jacob y Esaú? Jacob, Jacob fue escogido. ¿Por quién? por Dios. Por Dios. ¿Por qué? Porque él valorizaba la herencia. Él valorizó la herencia. ¿Y qué es lo que hizo Esaú? La desperdició. Despreció la herencia. Y nosotros no tenemos, o sea, no podemos llevar una vida justa ante los ojos de Dios si decimos, bueno, aunque Dios no me dé la herencia, yo porque soy muy bueno me voy a portar muy bien. Miren qué bueno soy. Porque no funciona. Lo que funciona es la fe. Lo que funciona es la esperanza. Lo que funciona como motivador es la herencia. Y aquí ya tenemos la primera sombra clara de eso. ¿Qué tan importante es la herencia? El legado que vamos a recibir y que vamos a dejar a la gente. Y qué tan importante es que nuestros hijos estén así. Yo lo veo, o sea, mi padre tenía un negocio que a mí no me interesó en nada, absolutamente para nada me interesaba participar de ese negocio.
Y ahora pienso, pues, pobrecito de mi papá, ha de haber sentido por qué Roberto no me interesaba, ¿verdad? Tanto te trabajé y me gustaría habernos dejado para que él siguiera con eso. Y uno no lo aprecia. ¿Qué es lo que hizo Dios para nosotros? Voy, ¿verdad? A prepararles lugar. En la casa de mi padre hay. Y si nosotros despreciamos esa herencia, esas mansiones que nos tienen listas, ¿qué va a pasar? O sea, la motivación es esa. Aquí no es tan importante ver si era un tipo muy audaz, ¿verdad? Y dispuesto a mentir, y dispuesto a aprovecharse de la situación y todo eso, que podemos ver del carácter de Jacob. Esa no es la enseñanza. La enseñanza es despreciar o apreciar o valorar la herencia. ¿Ok? O sea, empezamos de atrás para adelante, pero vamos a regresar otra vez. Vamos otra vez del 27 al 34. ¿Ok? Ya tomando en cuenta como conclusión lo que estamos buscando, ¿por qué vemos entonces que toman lugar y qué es lo que estamos viendo como detalles que pueden alejarnos a nosotros de una herencia? ¿Qué son las cosas que están sucediendo aquí? Una de las cosas que se ve allí también es el desprecio, ¿no? Por cualquier cosa podemos dejar el camino de Dios, o por algo físico podemos nosotros también desviarnos. O el que no es cristiano va a poner las cosas, no están abiertos los ojos todavía, no sabe la perla que perdemos cuando realmente no le hablan de la palabra del Señor y no vemos lo importante que es eso. Lo vamos a ver cuando realmente nos demos cuenta como hizo Esaú al final. Se molestó porque ya no podía tomar la primogenitura. Entonces, eso también nos afecta a nosotros cuando la segunda venida del Señor. Cuando no podamos nosotros, el que no se haya arrepentido, no puede echar mano de esa primogenitura. No puede echar mano de esa salvación y se queden fuera. Eso también es una sombra allí, ¿no? Sí, Manuel, Alejandro. Sí, me hizo acordar un texto de los descendientes de Caín, que ellos tienen muchas habilidades en este mundo, ¿no? Son personas muy hábiles y expertas en el hierro, expertas en criar animales, en instrumentos musicales, en todo eso, pero al final nada de eso vale para Dios. Y entonces veo aquí en el caso de Saúl, que, bueno, era un gran guerrero, cazaba muy bien, en este caso, era un hábil cazador y eso es lo que me imagino tenía él en su mente, ¿no? Siempre estar más en esas cosas del mundo y quizás no le prestó mucha atención a lo que su padre Isaac y de dónde provenía y de la promesa y de todo eso que ocurrió en el monte con su papá Abraham, que Dios proveyó cordero, porque esa historia seguramente se la había contado a sus hijos y, y que serían benditas sus naciones en el nombre de Isaac y toda esa generación. Entonces, no prestó atención o no le dio importancia, menospreció. Exactamente. Gracias, Alejandro. Gladys, antes que se le paralice la mano. Ay, gracias. Sí, viendo el ejemplo, ¿verdad? De despreciar la primogenitura, nosotros como cristianos cuando nos desfocamos de nuestra meta, de la vida eterna, y le damos prioridad a la carne, nos podemos olvidar en un segundo de la meta del sacrificio, de la esperanza por un plato de legumbres. O sea, algo insignificante nos puede desviar y podemos perder la salvación, igual que lo hizo Esaú. ¿Y qué les parece Adán y Eva? Lo hicieron por un mango. Yo digo que fuera mango, por una manzana yo no lo hago, pero sí. Fíjense lo que yo veo acá es que Jacobo oró mucho tiempo para que Rebeca pudiera quedar embarazada.
Y cuando nacen los niños, como dice aquí, crecieron los dos niños, pero eran de carácter distinto, los dos eran diferentes caracteres. O sea, uno era más pasivo, el otro era más activo. Vemos que Esaú era más activo porque era hombre de caza, o sea, salía a cazar y traía las casas, y dice que Isaac comía de lo que él traía, y por eso amaba Isaac a Esaú. No sé si tiene que ver, pero había una promesa. Y la promesa era que ellos serían una gran nación, o sea, de ellos saldría una gran nación. A lo mejor Isaac estaba pensando que Esaú era el apropiado para esto. Primero porque era el primogénito, y el primogénito era el que le tocaba la bendición, el que le correspondía la bendición según las costumbres. Y también por el carácter que tenía, un carácter más impulsivo, más dado a las cosas, era como más dado a buscar hacer las cosas, pues. Mientras que, como dice acá, Jacob era más de la casa, era más pasivo, más tranquilo, y por eso Rebeca amaba más a Jacob, era una persona más casera. Fíjate, hasta cocinaba, pues estaba hasta cocinando, porque cuando llega su hermano cansado de cazar, él había preparado el guiso. Entonces, no sé si Isaac estaba pensando en que Esaú era el apropiado para cumplir las promesas. A lo mejor él creía que Dios seguía necesitando ayuda. Y él lo que no entendía es que Dios escoge personas no capacitadas y él las capacita para hacer el trabajo que Dios espera que... Y vemos que el trabajo que había por delante era muy grande. Y vemos como todo lo que pasó con Jacob, y cuando Dios le cambia el nombre a Israel, y todo lo que pasó con ellos. Pero entonces es algo que a veces no entendemos, que a veces creemos y vemos apariencias, como el caso de cuando Samuel fue a buscar al que era sucesor de Saúl como rey, y vemos mucho las apariencias de las personas y creemos que son las personas apropiadas para el trabajo, para lo que viene adelante. Y realmente no es así. Dios al final escoge a David como rey, y nadie se puede imaginar que David podría ser rey de Israel. O sea, porque era el más pequeño, el más bajo, el rubio, el bonito, el que era pastor de ovejas, y que humanamente pensando no era el apropiado, porque los otros eran hombres de guerra. En este caso vemos lo mismo con Esaú y Jacob. O sea, el que uno humanamente viendo, el más apropiado era Esaú para hacer el trabajo que vendría más adelante, porque era un hombre más activo, pues más dedicado a las cosas de la vida, pues, como hacía él. Entonces, yo imagino que eso es lo que a veces no entendemos, que Dios escoge a personas y los capacita para hacer el trabajo que Dios quiere que se haga, pero Dios es el que las escoge. Y lo escoge no por el físico, no por la capacidad que tengan, sino por el corazón que tengan, el corazón como lo tiene, como usted decía. Él sí valoró la primogenitura, mientras que Saúl simplemente la rechazó, no le dio importancia. Ahora, una pregunta aquí muy clara, Agustín. Basándose en la escritura, ¿será que Jacob sabía lo que Dios quería? O sea, eso lo sabía Jacob, porque creo que le dijo fue a la mujer, ¿no? Por lo que veo, ¿no? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién le dijo que el primero iba a servir a Rebeca? A Rebeca. Entonces, esto es lo que hoy vamos a analizar eso un poquito. No, lo que pasa es que sabes que Jacob se crió con Abraham. La promesa fue hecha a Abraham. Y yo imagino que Abraham enseñaba a su hijo acerca de las promesas de Dios, acerca de Dios y todo lo que Dios esperaba. O sea, yo no creo que Isaac no supiera cuáles eran las promesas que Dios le había hecho a su padre. Y fíjate que Abraham, cuando muere, imagino que él le dejó todas esas enseñanzas a su hijo. Es lo lógico que hagan, porque era el primogénito, bueno, no el primogénito, pero por lo menos era el de la promesa, que era Isaac. Y él tenía que haberle dejado, él le deja el legado a él precisamente porque era el que iba a seguir la descendencia de la promesa que Dios le había hecho del principio. Entonces Dios tiene que haberle dicho todo, Abraham tenía que haberle dicho todo a Isaac de las promesas que Dios le había hecho, y eso tenía que estar en la mente de él. Y por eso cuando Rebeca consulta con Dios, ya ella no se sorprende, porque ya eso ellos lo sabían, que había una promesa que Dios había hecho a Abraham.
y que ellos iban a continuar con esa promesa. Entonces Isaac estaba claro en eso, me imagino yo que estaba claro. No es que Dios le dijo después a Jacob, mira, vas a hacer eso, aunque se lo dice después, pero tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Él ya sabía que había una descendencia, había una promesa que venía del linaje de él, pues, con Rebeca. Porque Abraham se lo había dicho, porque la promesa había sido para él, para Abraham. Es lo que yo pienso, ¿no? Hermano Roberto es el que más sabe. Hermano, Bueno, sí, bueno, yo a veces trato de entender esta porción de la Biblia, de entenderlo, pero hay varias cosas que me llaman la atención. Una de las cosas que puedo ver acá, por ejemplo, si vemos, Abraham tuvo muchos hijos, pero si vemos que solo se toma en cuenta la descendencia de acuerdo a la genealogía de Isaac. Entonces, y allá podemos nacer de la línea de Ismael, están los madianitas y tantos nombres que aparecen en la Biblia, pero al final no resulta en nada, ¿va? Entonces, en el caso de esta, viene la esterilidad, luego vemos a Sara, luego Rebeca, luego ora Isaac por ella. Entonces, y aquí salen estos dos niños. Pero si hay algo bien importante, ¿qué nos quiere decir esta parte donde dice la lucha entre estos dos hijos? ¿Qué representa? Representa, algunos comentan que puede ser esa lucha que se continúa en los árabes con Israel. De repente, eso no sé si eso estará claro, ¿va? Pero al final sí hay dos naciones, ¿verdad? Hay dos naciones. Y esa parte donde dice el hijo mayor servirá al menor. De ahí solo estamos hablando de que estos dos hipótesis, según la historia, tenían unos 20 años de casados cuando nacieron estos dos. Y empezaron ahí, salieron hasta diferentes. Bueno, cuando salen diferentes los niños, no vienen en una sola placenta, la placenta es la bolsa donde vuelve, sino que cuando son igualitos, salen de una misma. Pero aquí se puede ver que venían separados. Y uno nació pelirrojo, y por ahí sale el nombre de usurpador o suplantador. Entonces, pero venía atrás, y el que venía agarrando, dice que le venía agarrando el talón al otro, como queriendo ocupar el lugar. Es bien importante también eso, porque a veces esa parte no le ponemos mucha atención, pero a veces Dios nos quiere decir algo con eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere plantar? ¿Qué es lo que porque al final eso queda como oculto, pues, ¿qué realmente nos quiere decir esa parte donde uno quería suplantar el otro? Entonces, como comentaba el hermano, pareciese que uno al otro sabía. Yo quiero ser el primero. Aunque venía atrás, y uno cuando nace un recién nacido, si vienen gemelos, al que nace primero se le pone uno y al otro segundo, gemelo uno. Es de la forma en cómo se identifican hasta la actualidad. Que Dios le bendiga, hermano. gracias Iván y Agustín. Las dos cosas son importantísimas. Claro, la promesa desde hecha Abraham sigue siendo la misma hecha Isaac por Dios mismo, ¿verdad? Rebeca está enterada, y si tenían un buen matrimonio, Isaac está enterado de lo que está pasando en el vientre de Rebeca. La señal es muy clara, la consulta con Jehová contesta, no dice hay dos niños en tu seno, dice dos naciones, ¿verdad? Dos naciones estarán, o sea, está hablando de, no solamente se van a pelear los hermanos dentro del seno de Rebeca, ya de niños se van a pelear otra vez, o de edad más grandecitos, sino los dos pueblos, Edom e Israel, se van a estar peleando unos contra el otro, van a ser enemigos. Entonces, cuando entendemos, porque sabemos que Saúl va a querer matar a Jacob un poquito más adelante. Entonces, lo que sí debemos entender es que la profecía de Dios, la señal que Dios nos está dando, la forma en que se está cumpliendo, los nombres que les están diciendo, claro, es para que tengamos la idea
Agarremos la idea de la importancia. La pregunta que yo les hacía es, ¿cómo llegamos a la conclusión de que una persona que se quiere suplantar a la otra y quiere robarle la primogenitura es bueno ante los ojos de Dios? Y no estamos hablando de bondad o maldad. Lo que quiero contestarles, lo que estamos hablando es de valorizar la herencia. La lección más importante es valorizar la herencia. Y para valorizar la herencia, obviamente, tiene uno que haber escuchado la promesa. Tiene que haber escuchado la promesa de Dios, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho. Para querer ser, yo quiero ser la nación esa bendecida por Dios, yo quiero ser ese es el suplantador. Ese es el trabajo de Jacobo y va a tener ese trabajo. Ahora, sucede, vamos a ver cómo sucede que Isaac, perdón, tiene como favorito a Esaú, ¿verdad? Pero también Rebeca tiene como favorito a Jacob. Y Rebeca le va a instigar a Jacob y enseñarle a mentir, ¿verdad? Y a engañar y suplantar a Esaú, tomar el lugar de Esaú para robarse la primogenitura y la bendición de su padre. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Hay una Hermano Roberto, por introducción ahí eso que es que tenemos que hice la ver. pregunta. Por eso que hice la pregunta sobre el caso de Isaac. ¿Sabía Isaac qué es lo que había dicho Dios? Por eso es que veo aquí que le dice que amó Isaac a Saúl porque comía de su casa. O sea, lo amó porque era primogénito, era porque había nacido primero, o era por su casa, o si sabía o no sabía sobre lo que había dicho Dios a su mujer. ¿Ven? Independientemente de eso, sí, aquí nos dice que lo amaba porque era cazador, porque era un hombre de campo y le traía cosas buenas, ¿verdad? Le traía venado, le traía jabalí, yo no sé qué es lo que le traía ahí para comer, pero lo que le traía le gustaba, ¿verdad? Y el otro era verdulero, ¿verdad? Era, no sé si era vegetariano, pero estaba haciendo potaje de lenteja. Es muy rico, por cierto. Pero la importancia es, no es tanto el papel de Isaac. El papel de Isaac, que Isaac va a querer, ya ciego y viejo, todavía quiere darle la herencia y la primogenitura a Esaú. La bendición se la quiere dar a él. Por eso se tiene que suplantar, ¿no? Por eso se le tiene que engañar. Y está difícil engañarlo, lo vamos a ver en la historia que pasa allá. Pero así de importante es. Ahora, como ejemplo, debemos de pensar que el fin justifica los medios, que podemos pecar y hacer todo lo malo con tal de llegar al cielo. Esa no es la enseñanza, de ninguna manera, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza? No se queden callados porque ya nos tenemos que ir, ya son las 16. La La enseñanza enseñanza no es que portarse mal Dios, para recibir la herencia. La enseñanza la no es enseñanza, sí, la, adelante. la enseñanza es que Dios tiene sus planes a pesar de lo que nosotros pensemos, porque lo podemos ver allá en el ejemplo que tenemos de cuando le entregaron la criada a Sara. Sí, eso no importó, pues, o sea, a pesar de, se va a seguir hay cosas que están están en las manos de él y él va a hacer lo que él tiene que hacer. Ahí solo se puede ver un atributo de Dios, que él siempre va a seguir, porque siempre como personas vamos a pensar de una forma que estamos haciendo, pero en la parte humana. Y yo creo que al final el apóstol Pablo lo define cuando vemos acá en Gálatas, cómo fue que estuvo la situación, y a veces nosotros lo vemos de allá, ya lo vemos aquí también, que nosotros seguimos, el plan se siguió. Y aquí hay tantas cosas que pasaron, pues, donde interviene el mismo Satanás a querer intervenir. Entonces, pero al final no, y prácticamente nos utiliza, pero Dios tiene su plan que lo va a llevar a cabo hasta que nos tenga bien. Va a depender de nosotros también, o sea, que entendamos y comprendamos este plan. Este es básico, porque imagina estas personas, Isaac, Abraham, tan iluminadas que han sido, pero al mismo tiempo tienen sus deficiencias. Eso pienso.
Y la lucha siempre se va a seguir, más. Yo creo que siempre va a ser esa lucha que va a haber entre el bien y el mal. Dios lo bendiga. Ok, ¿hay algún ejemplo en el Nuevo Testamento de una cosa parecida en cuestión de lo que lo que Dios ofrece y que la gente no lo aprecia y hay otros que sí lo pueden apreciar? Ahora, hermano, la salvación, el mensaje del evangelio, muchos aquellos lo rechazaron inmediatamente y perdieron su herencia, perdieron vida eterna. ¿Y qué ejemplo dio Jesús? Recuerdan la parábola de la gran cena. Invitó a su gente y hicieron que unos dijeron, estamos muy ocupados. O sea, tenían que ver su yunta de bueyes que acaban de comprar, ¿verdad? El terreno, cosas por el estilo. Sí estamos, ¿verdad? Despreciamos y no queremos, ¿verdad? Entonces sí podemos ser suplantadores, porque hay mucha gente a quien se le está ofreciendo el reino de Dios que no lo quiere. Bueno, hermanitos, no sé si llegamos a conclusiones satisfactorias o no. Yo sé que algunos se quedaron callados. No sé, Gabrielito, yo esperaba. Está la historia en el Nuevo Testamento está la historia de Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, y la historia de Simón el mago, que su corazón no era recto. Entonces habían visto con otros ojos las cosas de Dios. Simón el mago en el capítulo 8 de Hechos. Ahí están dos ejemplos, ¿verdad? De gente que no veía con el corazón correcto las cosas de Dios. El joven rico también, que Alex menciona. Bueno, hermano Alejandro, ya son las 20. Les agradezco a todos su presencia, su asistencia. Aunque algunos se quedaron calladitos. Ana María, Dayana, que siempre participa. Gracias, Iván, Fidel, Nelly. Javier también se quedó calladito. La hermana Elvita, ahí está. Alejandro.